Hombres, nos estamos sintiendo presionados y angustiados. Ya no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Ahora muchos hombres actuamos con más violencia que antes. Ya estoy harto de esta cuarentena. ¡Callen ese guau, a ver! ¡Cierren esa puerta! ¿A qué hora va a estar esa comida? Estamos viviendo dentro de una olla de presión. Ya no puedo, ya no aguanto más. La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres. Amigos y amigas, iniciamos el espacio Nuevas Historias, Nuevos Hombres. El día de hoy continuamos hablando acerca de las masculinidades no violentas. Recuerden ustedes, hemos ido hablando acerca de las masculinidades diversas que se emanan también en diferentes formas de expresión, que tienen que ver con roles, en muchas ocasiones la educación que también se imparte en la casa y por supuesto la educación formal. Sin embargo, muchos de estos roles van cambiando, van tomando decisiones y por supuesto van reinventándose. Estas masculinidades no violentas tienen que ver con todo ello. Quiero saludar inmediatamente a Henry Cervantes, quien es psicólogo del Centro Juana Zurduy. Bienvenido, Henry, a la programación de la Radio Encuentro. Buenos días a toda la audiencia de Radio Encuentro. Y evidentemente, pues este tiempo hemos venido analizando diferentes esferas de la vida de los hombres. Hemos venido conversando sobre las masculinidades, ¿no? ¿Qué significa eso? Y además, de qué forma estas masculinidades se van desarrollando y desenvolviendo a diario en la sociedad. Vamos a hablar acerca de estos roles. Creemos importante, sobre todo con los mensajes que nos van llegando en la semana, donde hay personas que también participan y, por ejemplo, tenemos el siguiente mensaje con el que quiero iniciar, Henry, sobre todo para a través del testimonio de la gente y las consultas que tienen en el medio de comunicación en el que estamos, podamos realmente responder a estas consultas y, por supuesto, contar un poco de estas experiencias. Mi nombre es Marcelino. Yo viví justamente en una comunidad en la que se nos crió de forma distinta. Soy migrante. A los 11 años me trasladaron a la ciudad de Sucre. Me di cuenta que muchas de las prácticas que tenía eran muy distintas, pero lo más importante era que a la casa que vine, sobre todo a vivir a partir de los 11 años, era una casa donde estaba la mayoría mujeres. A partir de ello me di cuenta que hay cosas que hay que ir cambiando, porque mi crianza fue machista. ¿Cómo yo podría intentar cortar estas prácticas? Tengo compañeros que también son migrantes, a los que he conocido en mi pueblo, y que hasta ahora son violentos en sus casas o que no quieren entender cuando las mujeres trabajan. No sé cómo poder ayudarles a estos mis compañeros comunarios. Yo sí lo comprendí porque me vine cuando era niño, pero tal vez ellos necesitan más tiempo. No sé cómo hacer para que ellos modifiquen sus conductas. Bien, bueno, una buena reflexión, ¿no? Una buena lectura de parte del compañero para iniciar este tema el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de masculinidades no violentas, pareciera que estuviéramos como frente a algo novedoso, ¿no? Frente a un reto, por así decirlo. Sin embargo, hay que recordar justamente qué es lo que se entiende todavía por masculinidad, a qué se asocia el concepto del hombre, de ser, digamos, masculino en esta sociedad, en nuestra sociedad boliviana particularmente. Cuando yo hago esta pregunta, seguramente hay muchas personas que se imaginan que ser hombre tiene que ver con ciertas características de poder, de fuerza, ¿no? De fortaleza, de dureza. Entonces, es más o menos el inicio del problema para empezar a hablar de la masculinidad machista y de su alternativa, que es una masculinidad no violenta. Bien, cuando Luri, tú leías este mensaje, esta reflexión del compañero, hay algunos elementos que vale la pena rescatar, ¿no? Él decía, por ejemplo, he tenido como que quizás la oportunidad de vivir con varias mujeres a mi alrededor, ¿no? Con varias personas. Y esto me ha dado a entender que es el relacionamiento muy diferente y que tiene que ser muy diferente, ¿no? Y que también él evidencia que en ese entorno hay todavía compañeros que tienen ciertas prácticas que no benefician una adecuada convivencia, una adecuada relación con otras personas y también con los mismos hombres. Entonces,
¿A qué nos referimos? Cuando nosotros hablamos de hombres, sí, asociamos estas características que había mencionado hace un momento, pero también se asocia al hombre muchas veces el derecho, ¿no? Se asocia al hombre muchas veces el permiso de ejercer violencia en ciertos momentos, en ciertas circunstancias y de una forma así muy abierta. Bien, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en una familia? ¿No? Hay un hijo, hay una hija y digamos, esta niña, este niño no quiere hacer las tareas, no quiere comer, no quiere ordenar su habitación, ¿no? Y la mamá, digamos, insiste en que lo haga, pero en algún momento la mamá se frustra y dice, bueno, ya no puedo más contigo, voy a llamarle a tu papá. Entonces, es en ese momento en el que al hombre se le está asignando y además se le está permitiendo que a través de la violencia, ¿no? A través de este ejercicio abusivo, digamos, del poder que tiene el papá, entre comillas, pueda modificar el comportamiento del hijo. Es decir, que el hijo se porte mejor, que el hijo termine haciendo lo que la mamá espera. Y es algo que pasa a diario en los hogares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Al hombre se le va atribuyendo esta autorización para que pueda ejercer su poder muchas veces a través de la violencia. Y muchos hombres cometemos el error justamente de asumir este tipo de mandatos, de asumir este tipo de roles y además de normalizar la violencia, ¿no? Por eso es que muchas veces escuchamos comentarios nosotros relacionados a, antes me acuerdo que mi papá pues me pegaba con el cinturón y gracias a eso ahora soy un buen hombre, soy una buena mujer, soy una buena persona, ¿no? Entonces, no estamos ahí hablando de buenas prácticas, sino más bien estamos hablando ahí de momentos, de episodios en los cuales ha habido violencia anteriormente y más bien se ha normalizado, se ha tomado como algo totalmente positivo, ¿no? Y es por eso que tenemos este tipo de comentarios hoy en la actualidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, este tipo de prácticas, el hecho de que un papá vaya y golpee, humille, grite, ¿no? A su hija o a su hijo, o que establezca relaciones de desigualdad, de sumisión con su pareja, este modelo ahora ya no está vigente, este modelo ya no es conveniente, ya no es aceptado socialmente, es más, es muy criticado, y en este punto se plantea la posibilidad. Si el hombre que antes utilizaba la violencia como un medio para resolver sus problemas, como un medio para obtener ciertos cambios en su vida y en la vida de los demás, ahora ya no lo puede hacer o ya no es permitido que lo haga de forma tan abierta, ¿qué hacemos en ese sentido? Planteamos algo llamado masculinidades no violentas. Bien, y no es una nueva forma de ser hombre, simplemente es una forma en la que se resaltan esas prácticas que más bien posibilitan que los hombres no caigan en estos estereotipos de ser hombres violentos, de ser hombres maltratadores con su familia, con sus hijos, con su pareja, en las relaciones de amistad, ¿no? Entonces, Luri, es importante hacer esta reflexión porque generalmente se asocia a los hombres con violencia, ¿sí? Y claro, las noticias, el contexto nos da también esa posibilidad, porque escuchamos a diario que hay casos de violencia, hay feminicidios ocasionados por hombres, que son sus parejas, hacia mujeres, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos empezar a promover justamente estos modelos no violentos de masculinidad, que cuando un hombre esté frente a la posibilidad de actuar, ¿no? Ante una situación, opte, por ejemplo, por alternativas que no tengan que ver necesariamente con el uso de la violencia. Creemos que esta particularidad, cuando hablamos sobre todo en el tema de estereotipos, que tú has mencionado muy bien, el poder tener como una especie de significante a un varón y saber que podría ser igual a, en este caso, agresión, violencia, limitante, puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces ahora estos parámetros, inclusive de la sociedad, cómo ve al varón, cómo ve a este hombre, entonces tienen que ir cambiando también.
Es decir, estamos hablando de una individualidad, es decir, cómo se ve a sí mismo este varón, cómo puede reconstruir y también cortar con algunos de estas líneas ancestrales, de estas líneas históricas que también lo han marcado y han marcado su comportamiento, pero a la vez también cómo podemos construir para que la sociedad también cambie esas percepciones que también son percepciones prejuiciosas. Entonces son como un cambio que tiene que ser de ambos, que tiene que ser paulatino, y hablando justamente de estos mecanismos que tú has mencionado, de estas masculinidades no violentas, como los varones que están en este momento escuchando, también las mujeres que quieran, pues de alguna manera compartir, hacer eco de todo esto que estamos diciendo, podrían tomar en cuenta esas estrategias, es decir, cuáles son estos cambios, cuáles serían estos canales o estas herramientas o estas formas de expresión que varios de estos varones puedan utilizar si en algún momento utilizaron las tradicionales, por decirlo así. Aquellos momentos en los que utilizaron gritos, en los que utilizaron tal vez incluso niveles de violencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estas otras alternativas para que ellos se den cuenta que eso se puede modificar y no es algo que realmente no se pueda lograr con el tiempo, que tiene que ser un tema de práctica, pero también de tomar una decisión? Bien, buena pregunta, Luli. Y bueno, para responderte quiero recurrir a un ejemplo, ¿no? Hace un tiempo había en la televisión una propaganda que decía, pues algo así, entre otras cosas, machito eres, tienes que aguantarte, ¿no? Y es algo así como que se utiliza constantemente cuando hablamos de masculinidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si antes, por ejemplo, como hombres nosotros solíamos aguantar, solíamos esperar, solíamos simplemente como soportar, entre comillas, muchas de las cosas que nos estaban pasando, ¿no? Y aguantábamos el enojo, aguantábamos el descontento, el desacuerdo, ¿no? Hasta llegar a un momento en el que ya no podíamos y teníamos que explotar como todo hombre, ¿no? Así entre comillas. Entonces, eso ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a explotar, no obtenemos nada positivo, no obtenemos una solución a nuestro problema. Es más, explotamos y explotan muchas cosas con nosotros, se deterioran las relaciones que tenemos, podemos maltratar a la gente que convive con nosotros, que está cerca a nosotros. Entonces, eso ya no nos sirve. Y en ese punto es, ¿qué hacemos al respecto? Y esa era tu pregunta, ¿cuál es esta alternativa? Es importante que nosotros nos acostumbremos primero a emitir nuestra opinión oportunamente, ¿no? A emitir lo que pensamos oportunamente y de una forma también quizás amigable, de una forma cordial, ¿no? Porque tampoco ya se aplica el modelo de que el hombre tiene que ser escuchado con voz alta, con voz imponente, ¿no? Sino más bien tiene que ser un hombre que está dispuesto a ser escuchado, pero también a escuchar. Bien, que es un hombre que no tiene que tener la razón todo el tiempo, que no tiene que tener las respuestas todo el tiempo, que también hay gente a su alrededor que puede tener respuestas a los problemas de su vida y de la vida de los demás. Entonces, importante que antes de optar por el camino del aguantarse y explotar, optemos nosotros por el camino de ir comunicando oportunamente, es decir, en el momento más adecuado, qué es lo que vamos sintiendo, qué es lo que vamos pensando, ya sea en nuestras relaciones, con relación a nuestros hijos, en su crianza, en nuestra relación de pareja con nuestra familia, en nuestro trabajo, en diferentes entornos. Bien, es una alternativa. Bien, porque hemos entendido que lo demás no nos funciona bien, hace daño, pero lo otro es prácticamente un reto, ¿no? Un camino asumido que tenemos que ir desarrollando de a poco. Intentar expresar oportunamente lo que pasa con nosotros. Agradecemos sobre todo por las reflexiones del día de hoy. Consideramos que muchas personas lo han sentido de manera clara, concreta, y eso es lo que buscamos, que usted a partir de estos espacios que tenemos pueda reflexionar, pueda sentarse en algún momento con la familia, con los vecinos, con las personas que están alrededor en cuanto a sus actividades cotidianas y hablen acerca de estos temas. Muchas de las acciones que muchas veces pensamos que se perpetúan son acciones que se pueden modificar. El detalle está en tomar la decisión de hacerlo. Muchas gracias, Henry, por darnos este espacio, que sea hasta el siguiente viernes. Gracias, Luli, a ustedes, hasta el siguiente viernes.
Amigas y amigos, de esta manera cerramos Nuevas Historias, Nuevos Hombres. Hemos presentado La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres.